Muchas gracias, Fernando, por estar en el programa Reto Siglo XXI. Hace ya más de un año que nos vimos por este mismo Señor, medio. Y es que vivís en Curriabat y eso es muy largo. Eh, hoy era un barrio muy ocupo. bonito antes. Era muy lindo, sí. No hables de política. No, Es, estoy hablando se nos ha complicado últimamente ahí, pero en fin, era un barrio muy no, bonito. el tránsito es imposible ya. Así es, sí, señor. Mira, de preocupado por la noticia esta de que se están cayendo los ingresos del gobierno. Eh, y debido básicamente a lo que ya habíamos conversado, de tipo de cambio, casi un 20%. Mucha gente eh, sí, pagaba en dólares y ahora paga menos colones, entonces recibe menos colones el gobierno. Y las importaciones también, donde las convertís en colones, son menos, ¿verdad? Y hay mucho problema con la renta también, porque la gente está sufriendo todavía un ajuste muy grande por el tipo de cambio. Aunque ha mejorado, por ejemplo, el caso de turismo, ha mejorado mucho. O sea, no se ha caído, eh, pero los ingresos al final, eh, y todos los costos son en colones, entonces es un gran problema para el estado de ganancias y pérdidas. Y el que está sufriendo es Nokia. Eh, no sé la proyección, si va a salir. Normalmente son como 2,57 billones de colones y el IVA 2,53. Esos son los grandes, ¿verdad? Esos son los dos Combustible, grandes. Sí. eh, y otros que es 1,83, pero los gastos están en 6,92. Entonces el superávit va a ser 0,8, tal vez menos. Y los intereses siguen muy altos, el 2,55 billones de colones, que es el 4,8 del PIB. Entonces, al final es un 3,25 del déficit fiscal y hay que amortizar la deuda, o sea que necesitamos en total una suma importante del PIB para poder salir adelante, ¿verdad? Eso sin tomar en cuenta la caja del Seguro Social, ¿verdad? Eso es un cuento Bueno, de eso es nunca. otra historia. Sí, 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 Eso es claro. otra historia. Y, ¿Y cuáles son tus perspectivas, básicamente, bueno, para finalizar este año y qué crees que va a pasar en el 2025? ¿Va? Claro, Jorge, con todo gusto. Bueno, primero, hiciste un excelente resumen. Yo me voy a referir más a aspectos más cualitativos y menos de cifras cuantitativos, a pesar de que esa es mi especialidad por algunas razones. Primero, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué está pasando eso con las finanzas públicas, que era una medallita de honor que teníamos nosotros en los últimos años? El país había tenido por muchísimos años, como conoces muy bien vos, un problema fiscal que no se había podido resolver y finalmente en diciembre del año 18 una coalición de diputados de gobierno, diputados de oposición, lograron aprobar reformas muy importantes en el campo fiscal que sanearon las finanzas públicas por 2, 3 años. Eso fue un paso muy importante, pero lo que ahora estamos viendo, Jorge, como muy bien lo está relatando, es un debilitamiento de las cifras fiscales, que el ministro de Hacienda Acosta lo ha dicho ya en varias ocasiones, que ya no es las cifras no son tan buenas en el campo fiscal como eran un año, año y medio atrás. ¿Por qué caen? Bueno, primero, con la última vez que nos vimos, allá en tus tierras, en el oeste de San José, la caída del tipo de cambio, sin la menor duda, y se lo advertimos al ministro Acosta, muchos analistas económicos, que eso iba a venir consecuencia de la caída del tipo de cambio, el debilitamiento de varios ingresos tributarios, por lo que ya vos mencionaste, ¿verdad? Es decir, el impacto que eso tiene
en, digamos, los impuestos que se pagan por la importación de bienes que el país necesita consumir. Segundo, porque era obvio, Jorge, que aquí en este país muchas empresas, por no decir que todas las empresas o casi todas las empresas, tenían sus ahorros, sus recursos financieros en dólares y al caer el tipo de cambio hay una pérdida, obviamente, cambiaria. Y las empresas se empobrecieron. Las familias que tenían ahorros en dólares se empobrecieron. Eso es una realidad que iba a ocurrir, ¿verdad? Y yo no entiendo cómo hay funcionarios de gobierno que no vieron que el país se estaba empobreciendo al caer en precisamente el tipo de cambio. Y desde luego lo que sabemos en el impuesto sobre la renta, muchas empresas, especialmente el año pasado y todavía este año, van a tener pérdidas cambiarias y eso impacta el impuesto sobre la renta que pagan las empresas en el país. Eso era evidente que iba a ocurrir con la caída en el tipo de cambio y no creo que sea justo que ahora se diga hay que poner nuevos impuestos. No, pero si lo que hay que hacer es corregir lo que hicieron mal, ¿verdad? Tanto el Banco Central como el gobierno y ahorita elaboramos un poco más. Después, esta economía, consecuencia también en buena medida de la caída del tipo de cambio, tenemos que la producción interna, Jorge, las últimas cifras del Banco Central a mí me tienen alarmado. La economía doméstica está creciendo alrededor del 2,5%, ¿verdad? Eso es muy bajo. Y claro, una economía que es la que es la porción, que es el 85% del Producto Interno Bruto del país, que paga impuestos sobre la renta, porque las instituciones o empresas que están en zona franca no pagan renta, como lo sabemos, con un crecimiento tan bajo, muy contraída la actividad en la parte doméstica de la economía costarricense. Bueno, también ese es un factor que iba a incidir en el impuesto sobre la renta, en buena medida también en el impuesto al valor agregado y en otros impuestos. Y finalmente, Jorge, también consecuencia de esto es que tenemos 13 meses de tener inflación negativa. No hay país en el mundo, Jorge, hoy póngalo bien y repítalo en su programa. No hay país en el mundo que haya tenido una inflación negativa 13 meses consecutivos. Costa Rica está en el primer lugar de un indicador que a mi manera de ver es malo, ¿verdad? Porque eso es excesivo cuando lo lógico es que ha sido, digamos, el gran esfuerzo también que se hizo en los últimos 15 años de que la inflación costarricense, que era muy alta en el pasado, se alineara con la inflación internacional, más o menos alrededor del 3%, ¿verdad? Más o menos, en términos muy generales. Y aquí tenemos ya más de un año de tener cifras negativas y eso afecta el impuesto al valor agregado, eso afecta los precios que fijan muchos de los pequeños y medianos productores en el país, porque no pueden ajustar los precios al alza precisamente porque tienen una competencia muy grande que viene del exterior y no les permite ajustar precios. Y eso tiene una incidencia también en las finanzas públicas. Y bueno, lo que hemos observado o que observo yo con una preocupación muy grande es que este año, Jorge, mencionaste lo que estamos pagando en el renglón de intereses de la deuda, pero Jorge, fuera de intereses de la deuda, también lo mencionaste, el gasto público está creciendo prácticamente 7% en lo que llevamos de este año. En años pasados, el crecimiento anduvo entre el 2 y el 3%. Aquí estamos creciendo a más del doble. Las remuneraciones, el pago de transferencias, el pago de gastos corrientes del gobierno, si lo comparamos con los 2 años anteriores. Bueno, y mire, Jorge, no hay que ser un genio de las finanzas públicas para saber uno. Si los ingresos se debilitan, si el gasto se aumenta, obviamente que el resultado Déficit final, aumenta, sí. déficit, tiene que ir para arriba. Y eso es lo que estamos viendo, el déficit va para arriba. No tenemos ni remotamente una crisis fiscal como la tuvimos años atrás, pero sí es muy preocupante porque si esto no se cambia, y bueno, la pregunta no me la haga a mí, a la pregunta hay que hacérsela al responsable que maneja el Banco Central y el responsable que maneja la Hacienda Pública, los señores Madrigal y Acosta, que son los responsables y las cabezas visibles del Banco Central y el Ministerio de Hacienda, si va a cambiar esta política económica. Porque si seguimos con esta política económica, Jorge, no va a haber
solución a este deterioro fiscal que estamos observando hoy en día en el año 25? Lógicamente, y el tipo de cambio no parece que vaya a cambiar mucho, ¿ah? O sea, hay una sobreoferta aparentemente de dólares. O sea, claro, no sé qué va a pasar también con Estados Unidos, ¿verdad? Con Trump, ¿verdad? Si va a poner algunas restricciones. Hay demasiada volatilidad, demasiada incertidumbre con el sector exportador, que es muy importante para nosotros, ¿verdad? Nosotros somos un país exportador, ¿no? Hicimos el cambio juntos hace muchos años y, Pues no diga y cuánto, Jorge. no, yo no digo cuántos, pero vos fuiste el primer director de CINDE, me acuerdo, ¿verdad? Primer director de CINDE y nos reuníamos ahí a conversar con Memo von Breyman y con Richard Beck y con Carlos Araya y otro grupo de amigos para ver qué hacíamos. Y lógicamente fue un cambio importante. Después se aprueba el TLC. Ha crecido la economía. Creo que va a crecer un 4% este año. Pero crecer porque hay un montón de programas sociales que se han paralizado prácticamente, ¿verdad? Tenemos y seguimos con problemas serios en educación, seguimos con los problemas de vivienda complicados, ¿verdad? Seguimos con los problemas de Avancemos, de las becas, y todos los programas sociales están afectados, porque ya, el gobierno lo que ha hecho es contraer el gasto, pero para cerrar las cifras, pero las cifras lo que tiene que promover más la producción, ¿verdad? Los únicos felices son, yo diría, los importadores de carros, ¿verdad? Y ya no caben los carros en las calles nuestras, ¿verdad? Entonces, y ahí hay un endeudamiento que va a tener otra vez el país, ¿verdad? Creo que hay $1.000 millones que están aprobándose en el Congreso, ¿verdad? Y los intereses no se sabe la Fed cómo va a reaccionar, ¿verdad? Tiene una reunión ahorita y Trump como que no eh, quiere controlar, curiosamente, también la Fed, ¿verdad? Pero bueno, eh, yo sí tengo mi preocupación de aunque ha ido mucho optimismo, porque Trump ha generado sobre todo a nivel de Estados Unidos, ¿verdad? Pero todo el modelo que se traía, hay un poco de cambios, ¿verdad? Y yo espero que la inversión siga viniendo a Costa Rica, pero Costa Rica se volvió un país carísimo, pero carísimo, ¿no? Bueno, Eh, vamos a ver, Jorge, pero vamos por por partes. partes. ¿Por qué fallamos los analistas económicos en el pronóstico sobre el tipo de cambio en este año 24? Yo creo que no hubo un solo analista económico serio en el país, de esos que llaman a tres por peseta, ¿no? Pero hablando de los economistas serios en este país, que pronosticara que el tipo de cambio iba a seguir cayendo. ¿Y por qué fallamos? Porque, bueno, vamos a ver, los instrumentos de análisis tradicionales no nos están explicando lo que está pasando en Costa Rica. Y ahora voy a elaborar esto. Pero se acabó el Fondo Monetario que nos daba recursos del Fondo Monetario. Se acabó el apoyo del Banco Mundial para gastos de presupuesto. Se acabó el financiamiento que nos daba el Banco Interamericano de Desarrollo también para apoyo presupuestario. También recursos que vinieron del Banco de la CAF, suramericano, ¿verdad? De apoyar la hacienda pública. Todos esos recursos, Jorge, que contrató este gobierno, eh, entraron, digamos, en la primera parte, bueno, en todo el año 23, obviamente, y en la primera parte del año 24. También, Jorge, tuvimos unas tasas de interés en el mercado interno sumamente altas que promovió que Y el instituciones ingreso. financieras internacionales trajeran dólares
a Costa Rica, los cambiaran por colones, compraran bonos del gobierno para aprovechar tasas de interés del 7, 8% y quizás más en algunos momentos, cuando en los mercados internacionales las tasas eran alrededor del 3 y medio, si acaso, ¿verdad? En los mercados internacionales. Bueno, todo eso, digamos, todos los analistas consideramos que al no darse esos factores, el tipo de cambio necesariamente tenía que subir, pero no sube, Jorge. Y la pregunta es, ¿por qué? Y si usted analiza la balanza de pagos del Banco Central, y hay un economista muy conocido que ha insistido mucho desde hace muchos meses, hay un reglón de la balanza de pagos que el Banco Central no ha sabido explicar. Otros, Otros, reglón sumamente alto, Jorge, sumamente alto. Bueno, ese renglón sigue siendo alto, Jorge. Y la pregunta es, todos los razonamientos lógicos que estás diciendo, este país se encareció mucho. Ahorita podemos hablar de turismo porque el turismo no lo estoy viendo como muchos analistas lo están viendo. Yo lo veo mucho más complicado para el futuro. Pero bueno, todas las consideraciones son que esas condiciones que estábamos previendo en el año 22, perdón, el año 23 y 24 se compensan con unos ingresos que el Banco Central no ha sabido explicar. Y para colmo, usted vio la encuesta de hogares publicada hace unas 3 semanas aproximadamente, donde aparecen unos ingresos de los hogares, ¿verdad? Que en el país en general, digamos, el promedio es alrededor del 5%, pero en 3 regiones, la, el Pacífico, la zona del Caribe, especialmente del sur, tienen ingresos muy altos que oscilan entre el 12% y el 20% aproximadamente. Y bueno, todos sabemos que esas zonas son muy susceptibles a algunas actividades que no las capta el Banco Central, actividades que están fuera del radar del Banco Central. Y ahí está la explicación, en buena parte, Jorge, de por qué todavía en este año 24 ese tipo de cambio sigue subiendo, sigue bajando. Perdón. Bueno, la gran pregunta que de nuevo no es a Fernando Naranjo el que hay que dirigírsela, es a las autoridades y en este caso a las autoridades de seguridad pública. Si vamos a controlar esas actividades que nuestro Banco Central no está considerando y que al final de cuentas es lo que está trayendo hacia abajo el tipo de cambio. Eso es una pregunta muy relevante y yo creo que podemos especular sobre el tipo de cambio y qué va a pasar el año entrante y cómo van a evolucionar las finanzas públicas, pero si el gobierno no controla ese ingrediente nuevo que tenemos en la economía de Costa Rica, que no la teníamos hace 4 o 5 años, o que era muy pequeña en ese entonces, es muy difícil hacer pronósticos realmente para la economía nacional, porque esos son factores que no dependen, que no me venga el presidente del Banco Central a decir que el tipo de cambio en Costa Rica lo fija la oferta y la demanda libremente. Sí, una oferta y una demanda libremente, pero una oferta muy cuestionada, ¿verdad?, de dólares que está llegando al país. Bueno, y también hay un elemento de por qué ese tipo de cambio no ha subido, Jorge, y es la fuerte caída que ha tenido el precio del petróleo y las materias primas industriales en lo que llevamos de este año 24. Ese ha sido un factor también muy importante que ha incidido favorable para el país, ¿verdad? Pero bueno, todo esto a lo que me lleva, Jorge, es que ese tipo de cambio va a ser muy difícil de pronosticar para el año 25 porque usted verá, digamos, no hablemos de Trump, porque eso sí nos complica todavía el panorama. Ahí tendríamos que especular mucho cuáles pueden ser medidas que el presidente electo Trump va a poner en ejecución en su nuevo mandato presidencial. Pero dejemos de Trump de lado. Hay un factor que está incidiendo en la economía de Costa Rica que las autoridades de este país no han sabido explicar, que son esos ingresos no explicados y que aparecen en la balanza de pagos. bueno, Fernando, Jake, está clarísimo tu análisis. Sí, yo he traído aquí algunas personas que conocen mucho
de todo lo que es la situación esta tan compleja de ochos, ¿ya? Y sí, están preocupados. Costa Rica se ha vuelto un país que donde se han involucrado gente que no es la más correcta, y con el asunto de las drogas y otras cosas. Pero bueno, Fernando, y será en otra ocasión que nos reunamos y hablemos un poquito más extensamente sobre 2025. eh, y hay que tener optimismo, porque si no vamos a estar mal. Eh, yo espero que haya una buenas negociaciones de parte del gobierno con la oposición. Eh, veo se ha radicalizado mucho, ¿verdad? Hay mucho enfrentamiento, y ahora lo que nos necesitamos es dialogar y conversar y llegar a acuerdos, ¿verdad? Eh, no estamos para seguir polarizando esta sociedad. Bueno, eso es, digamos, en el campo político, pero en eso no me meto yo, Jorge. Está bien que usted se mete en el campo político, yo no me meto en el campo político. No, Pero yo sí, tampoco, en el campo, no, es pero broma, Jorge, pero en el campo económico, yo sí, vea, y le digo, porque posiblemente cuando yo hablo, aparecen muchos partidarios del gobierno criticando lo que yo digo, pero lo que voy a decir, para terminar aquí con unas palabras, eh, tómelo al revés. Estoy ayudándole al gobierno. El gobierno puede hacer cosas muy valiosas para este país en este año que nos viene, en el año 25, con ajustes realmente sensatos y moderados en el manejo de la política económica. Esa caída del tipo de cambio no se justifica. Mayores controles de esos ingresos que nos están viniendo del exterior, hay que hacerlo por el bien de este país. Pero eso no es estar en contra del gobierno. Estoy ayudándoles, estoy identificando dónde están los problemas. Y si aquí se empieza a ajustar el tipo de cambio y si el Banco Central ajusta su política monetaria, no para buscar una tasa inflacionaria de cero, sino una tasa que sea más o menos la tasa internacional inflacionaria, alrededor del 3%. Tres ajustes, Jorge, y este país puede salir mucho mejor de lo que estamos saliendo en el año 24. Pero es al gobierno el que le corresponde hacer esto. Y esto no es una crítica negativa, sino todo lo contrario, positiva. Esto es lo que tienen que hacer. Y si lo hacen, nos vamos, vos y yo, nos vamos a reunir próximamente el año entrante y vamos a estar, qué dicha que hicieron caso a estas recomendaciones. bueno, muchas gracias, Fernando. Siempre es un honor conversar con vos, y son muchos años y mucha experiencia lo que tenés. Y tus consejos yo creo que son muy valiosos. Muchas gracias. Con todo gusto, Jorge, a la orden, como siempre. Un abrazo y saludos.